La historia que estás a punto de ver es completamente real. Se ha utilizado material adicional para garantizar una representación y comprensión visual de los hechos. Hace 100 años, más de 200.000 leones dominaban las llanuras africanas. Hoy, quedan menos de 23.000. La pérdida de hábitat, la caza y la codicia humana han reducido sus dominios a unos pocos refugios salvajes. Esta historia es un homenaje a los últimos territorios donde los leones aún caminan, y un recordatorio de lo mucho que ya hemos perdido. No hay resultados sin sacrificio. Y en África, el sacrificio siempre es de carne y sangre. Las limitaciones no existen, no aquí, no para bestias como él. Este no es un león común. Este es Chongo, una montaña de músculo y cicatrices. Un guerrero tuerto que aún así ve más que muchos, porque no mira con los ojos, mira con el instinto. Dicen que la sangre no miente, y la que corre por sus venas es sangre de monstruos, sangre de reyes. Lidera una coalición que fue 6, hoy quedan 4, pero cada uno es una sentencia de muerte. Chongo no necesita rugir para imponer respeto. Basta con verlo caminar. Basta con oír el silencio que deja cuando aparece. Inteligente, implacable, brutal. No sabemos si es el más fuerte, pero si no lo es, entonces el más fuerte debería empezar a preocuparse. Este es un león hecho para la guerra. El león más fuerte de África, Chongo. La historia que estás a punto de escuchar se desarrolla en uno de los lugares más famosos del continente africano. La Reserva Nacional del Masai Mara, en el suroeste de Kenia. Conectado al Serengeti en Tanzania, este ecosistema es hogar de una de las concentraciones de vida salvaje más grandes del planeta. Es un terreno abierto, fértil y en constante movimiento, donde miles de animales migran cada año, atrayendo a depredadores de todo tipo. En este entorno abundante, donde nunca falta alimento y la competencia es constante, los leones tienden a madurar más rápido que en otras regiones de África. Esto se debe en parte a la genética dominante de las poblaciones locales, y también a la disponibilidad continua de presas, lo que permite que los machos jóvenes crezcan fuertes en poco tiempo y enfrenten desafíos a una edad temprana. Fue aquí donde, en el año 2014, nacieron Chongo y sus hermanos en la manada Moniko. Sus padres no eran cualquiera. Lolparpid y Olbarnoti, 2 leones legendarios del Mara, conocidos por haber mantenido un territorio durante años con una alianza sólida y una reputación bien ganada. Desde pequeños, los 6 cachorros estuvieron rodeados por la tensión natural del sistema, y aunque su linaje era fuerte, su inicio como coalición fue un poco incierto. Con apenas 3 años de edad, comenzaron a formar su dominio. Una edad temprana para tomar el control de un territorio. Pero en el Masai Mara, donde el ritmo de la vida es más acelerado, eso no es tan inusual. La presión por sobrevivir y reproducirse empuja a los jóvenes a madurar antes de tiempo. Y en el caso de los Bila Shaka, ese proceso fue rápido y efectivo. En sus inicios, la coalición de Chongo y sus hermanos no era conocida como la coalición Bila Shaka, sino como los Six Pack. Después de haber tomado el Mars Pride a una edad un poco mayor de 3 años, recibieron el nombre de Bila Shaka Coalición. 6 machos jóvenes comenzaron a hacerse notar en el paisaje del Mara, y aunque los primeros meses fueron inestables, su número y determinación comenzaron a generar respeto. Con el paso del tiempo, pasaron de ser solo una promesa a convertirse en una coalición dominante. Se enfrentaron a múltiples conflictos, como suele ocurrir en estas tierras. A pesar de ser fuertes, evitaban el daño físico cuando podían. Su estrategia era más calculada, proteger lo que era suyo, pero sin arriesgar vidas innecesarias.
Sin embargo, este tipo de decisiones también tiene sus riesgos. Uno de los encuentros más significativos fue con una joven coalición emergente, los Salas. 3 machos que buscaban establecerse y ganar terreno. Durante un primer cruce, los Vilashaka no estaban todos presentes, y decidieron no escalar el conflicto. Tiempo después, los Salas atacaron directamente a Lolparpit, el padre de los Vilashaka. Fue un golpe directo al orgullo y al linaje. Y al año siguiente ocurrió lo inevitable. Los 3 Salas lograron atrapar a uno de los 6 hermanos. Se trataba de Baba Yao, un macho fuerte que muchos consideraban uno de los líderes de la coalición. La pelea fue violenta. Baba Yao nunca volvió a ser visto. Se asume que murió por las heridas del combate. Baba Yao se defendió bien. Posiblemente los 2 Salas no podrían haberlo matado. Sin embargo, cuando llegó el tercer macho, la diferencia fue mucha en la batalla. Por políticas de la plataforma no podemos mostrar contenido gráfico de este tipo. Y aunque estos eventos son naturales dentro del comportamiento de los leones, preferimos evitar cualquier restricción que pueda limitar la difusión de la historia. En su lugar, optamos por contar los hechos con precisión, sin necesidad de imágenes explícitas. Desde ese día la coalición pasó de 6 a 5, y con la pérdida de uno de sus integrantes más relevantes, muchas preguntas comenzaron a surgir. ¿Quién lideraba realmente la coalición? Algunos decían que Baba Yao y Dongo llevaban el peso del grupo, junto a Chongo, pero no todos los hermanos vivían de la misma forma. Doa, por ejemplo, prefería pasar más tiempo con su grupo de hembras que con sus hermanos. Se mantenía en el territorio, pero no siempre participaba de las mismas actividades que los demás. Esa distancia tuvo consecuencias. En una ocasión, Doa se encontró solo frente a un oponente formidable, Jesse, un león nómada experimentado, respetado por su fuerza y por haber sobrevivido en solitario durante años. El choque entre ambos no fue casualidad. Era una cuestión de territorio, de jerarquía y de orgullo. Doa tuvo que enfrentarlo sin refuerzos, y en el Masai Mara, estar solo rara vez juega a tu favor. Doa se encontró cara a cara con Jesse, un macho nómada que había ganado reputación en la zona por su fortaleza y resistencia. Era uno de esos leones que sobreviven en los márgenes, sin coalición, sin manada, pero con una voluntad inquebrantable. El enfrentamiento no ocurrió una sola vez, fueron 2 encuentros en total, y hasta el día de hoy, no está claro quién fue el verdadero vencedor. Algunos observadores creen que Jesse no buscaba un conflicto territorial, ni intentar arrebatarle el control a Doa. Quizás solo estaba tras una oportunidad para alimentarse, o incluso intentó un acercamiento con fines de alianza. Pero en el mundo de los leones machos, los malentendidos se resuelven con colmillos. La consecuencia fue clara. Doa terminó con múltiples heridas visibles, especialmente en el rostro, marcas que llevaría por el resto de su vida. Mientras tanto, Jesse solo mostró una herida menor en la cola antes de desaparecer del territorio. Fue un cruce breve pero suficiente para dejar huella. Para Doa aquello fue una señal de advertencia. Estar lejos de los hermanos podía costar caro. Y en un territorio como este, cualquier debilidad, por pequeña que sea, puede atraer a la competencia. La coalición Vilashaka aún seguía en pie, pero los días de gloria no duran para siempre, y nuevas amenazas estaban al acecho.
Con el paso del tiempo, Doa comenzó a alejarse de su núcleo. Dejó atrás a la manada Topi y, aparte del Mars Pride, grupos que alguna vez estuvieron bajo su dominio directo. Mientras tanto, sus hermanos Chongo, Kyok, Koshoke y Kibogoyo tomaban un rumbo diferente, más exploradores, más inquietos. Pasaban gran parte del tiempo intentando expandirse, tanteando otros territorios, otras oportunidades. Eso dejó a Doa más expuesto, más vulnerable. El peso de mantener su zona parecía recaer solamente en él. Y entonces, a finales de 2020, llegaron Halftail y Logol, dos machos decididos. Dos intrusos que llegaron con la intención clara de tomar lo que alguna vez fue territorio de Doa. Sin otra opción, Doa abandonó la zona y se reunió con sus hermanos. Fue ahí cuando los 5 Vilashaka, los sobrevivientes de una coalición que llegó a ser de 6, reclamaron un territorio más amplio que nunca. Y con ello, llegó la verdadera carga. Tenían bajo su influencia e interés 4 manadas importantes: Paradise, Mugoro, la del río y Olololo. 4 frentes distintos, 4 demandas constantes, y una sola coalición para mantenerlo todo bajo control. Durante ese periodo la presión empezó a notarse, especialmente en 3 de ellos, Kyok, Koshoke y Kibogoyo. Sus melenas, alguna vez símbolo de poder, comenzaron a disminuir, una señal clara de que algo andaba mal. El estrés, la constante vigilancia, las posibles heridas o enfermedades comenzaron a pasar factura. Eso dejó solo a Chongo y Doa como los 2 machos con la melena aún intacta. 2 figuras dominantes, al menos en apariencia. Pero esa imagen duró poco, porque Doa desapareció. Nadie lo vio caer. No hubo pelea registrada. Simplemente se desvaneció mientras exploraba las zonas más lejanas del territorio. En el Masai Mara, así es como ocurren las cosas. El ascenso puede ser rápido, y la caída silenciosa. Con la pérdida de 2 miembros, la coalición Vilashaka quedó reducida a 4 machos, y fue entonces cuando uno de ellos, el más grande y posiblemente el más fuerte de todos, asumió el control. Ese león era Chongo. Aunque ya desde antes había demostrado iniciativa, a partir de ese momento quedó claro quién marcaba el rumbo del grupo. Muchos pensaban que Baba Yao o Dongo eran los más dominantes, por ser los mayores. Y puede que Baba Yao tuviera un carácter más impulsivo y visible, lo que generaba esa percepción. Sin embargo, para otros observadores, el verdadero líder siempre fue Chongo, más sereno, más táctico, más constante. El mismo Chongo que protagonizó una confrontación con Doa, registrada en video. Una pelea sin vencedor claro. Ambos obtuvieron lo que buscaban: imponer respeto, sin necesidad de escalar a consecuencias mayores. Lo que más destaca de Chongo no es solo su tamaño o fuerza, sino su inteligencia. Es un león que sabe cuándo retirarse y cuándo atacar. En una ocasión, al encontrarse con una coalición numerosa, optó por alejarse trotando, sin perder tiempo en posturas. Él entiende que la confianza en exceso puede volverse un error. En otra escena volvió a las cercanías del territorio que alguna vez dominó, el de la manada Mars. Junto a sus hermanos, arrebató una presa a las leonas protegidas por Halftail y Logol. Hubo interacción, tensión, pero Chongo y los suyos se impusieron, comieron, y sabían perfectamente lo que eso significaba: un golpe al orgullo de los machos locales. Chongo no se limita a reaccionar, observa, mide, provoca si es necesario, y luego se retira. En otra ocasión siguió a Halftail por varios metros. El otro macho evitó la confrontación, o tal vez intentó arrastrarlo hacia una zona más favorable. Pero Chongo no cayó en el juego. Provocó, y se fue, sin riesgos innecesarios. Él y sus hermanos han tenido múltiples enfrentamientos con otros leones. Algunos fueron brutales, han herido y matado tanto a machos como a hembras en esas disputas por territorio. Imágenes que por razones de política de la plataforma no pueden mostrarse en este espacio. Pero si quieres saber más, es posible encontrar ese material en redes sociales o a través de quienes documentan estas historias sin restricciones. Chongo es un león imponente.
Para algunos el más fuerte del Masái Mara, y para otros, uno de los leones más poderosos de todo el continente en los últimos años. Su peso estimado ronda los 220 kilogramos y ha demostrado que no solo sabe defenderse, sino también liderar. Sin embargo, tiene una desventaja importante. Solo puede ver con un ojo. Y eso, en combate, marca la diferencia. Debe anticiparse más, moverse mejor y estar siempre un paso adelante para no quedar expuesto. A pesar de ello, sigue siendo un adversario formidable, difícil de vencer cuando está en forma. El mayor peligro para él, como para tantos leones del Masái Mara, no son los rivales naturales, sino la presencia humana. En ocasiones, personas ajenas al parque ingresan con su ganado, y en el proceso, se producen conflictos. En uno de esos episodios recientes, Chongo apareció con una profunda herida en el pecho. No se sabe con certeza qué la causó, pero la intervención de veterinarios locales permitió que se recuperara por completo. Si algún día estuviera en peligro y necesitara protección, querría tener a Chongo a mi lado. No por su historia, sino por lo que representa. Fuerza, liderazgo y sentido común. Puede que no sea el león con más fama, pero sin duda es uno de los mejores preparados para sobrevivir y guiar. Seguramente te has quedado con la duda. ¿Cómo perdió Chongo la visión en uno de sus ojos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Desde que era joven ya se notaba ese problema. Simplemente, Chongo creció con esa condición y aprendió a vivir con ella. A pesar de esa limitación, ha demostrado ser un líder natural, un guerrero inteligente y un león que no necesita compasión. No busca excusas, busca resultados, y hasta el momento en que se realizó este video, Chongo y sus hermanos continúan dominando los territorios de las manadas Paradis y Requero. Un logro que no muchos pueden presumir en un entorno tan competitivo y salvaje como el Mara. Una coalición que empezó con 6, hoy sigue en pie con 4. Y mientras Chongo esté con ellos, difícilmente alguien podrá quitarlos del trono.